Muy buenas tardes, estamos aquí con Dani Esteban, con Lina María, con Francisco Javier, con Fernando, quien les habla. Estamos aquí desarrollando un video para terminar de sustentar la actividad número 1. Bueno, entonces Lina nos hablará del punto 3, que es desarrollar el ejercicio, aplicando todas las medidas y llegando pues a la parte final. Dani Esteban nos hablará un poquito de lo que es la media, la moda, la mediana, y Francisco nos dará como el cierre de lo que es en sí esta parte de la materia. Entonces, muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Dani Vergara. Voy a explicar media, mediana, moda y desviación estándar. Las cuatro técnicas son procedimientos diferentes donde cada uno se encarga de realizar un estudio y análisis de un conjunto de datos de diferentes aspectos o características específicas del cual deseamos obtener un resultado. La media es la suma del total de los datos y se dividen por la cantidad de datos individuales. Tenemos un ejemplo, si tenemos 7 datos de diferentes valores, lo sumamos y el resultado lo dividimos por la cantidad de datos, que en este caso serían 7. La moda son los datos más repetidos del conjunto de datos. La mediana es la selección de los resultados discriminados, el mayor y el menor, independientemente del número o el valor hasta llegar al último resultado, siendo esta la mediana. La desviación estándar es la medida o variación que se estudia o analiza referente a los valores individuales de la media. Para concluir, el proceso de media, mediana, moda y desviación estándar se realizan sobre el mismo conjunto de datos, esto con el fin de resumir, comprender, tomar decisiones, entre otros, de un conjunto de datos. Muchas gracias. Bueno, hemos tratado de llegar aquí al punto de nuestro ensayo. Nosotros le pusimos como título Más allá de los números, la estadística como lenguaje de la mente. Entonces hacemos referencia a que la psicología como ciencia que estudia fenómenos profundamente humanos requiere de análisis estadísticos que permitan relaciones entre la variable, evaluar e intervenciones y distinguir entre los conceptos y la formación comprobada. Bueno, la estadística también permite identificar patrones reales y destacar coincidencias. En conclusión, decimos que la estadística actúa como una linterna que ilumina lo visible, no reduce lo humano a números, sino que da respaldo a decisiones que puedan transformar vidas. Para el punto 3 del taller nos traen un caso de una institución educativa donde unos estudiantes presentan bajo rendimiento académico en la materia matemáticas y se pretende a través de una encuesta validar los hábitos de estudio de estos estudiantes. Para ello nos dan datos como sus nombres, la cantidad de horas que emplean estudiando y el total de respuestas correctas que obtuvieron en su último examen trimestral. Para realizar el análisis y obtener conclusiones, organizamos los datos en una tabla de frecuencia simple. En las filas, los nombres, horas de estudio y respuestas correctas. De allí podemos determinar el número de datos al que llamaremos muestra. Posteriormente, los clasificamos de forma cualitativa de acuerdo con el sexo, lo que llamaremos una variable cualitativa, y escribimos el número de hombres y mujeres que respondieron a la encuesta, a lo que llamamos variable cuantitativa o escala de razón. En el ejercicio se solicita medir el promedio de horas de estudio y este lo obtuvimos de sumar todos los valores de los datos de cada columna y dividirlos por el tamaño de la muestra. Además, nos solicitan buscar la mediana de los datos. Para este caso, se organizan los datos de forma descendente y observamos aquellos valores que dividen la muestra en partes iguales. En este caso, como es un número par, se toman los dos valores centrales y se promedian, y así se obtiene la mediana. También necesitamos encontrar la moda. Entonces observamos que en cada variable el dato que mayor número de repeticiones presenta y obtenemos la moda. En el ejercicio hay tres datos que presentan la misma frecuencia, entonces por lo tanto es multimodal. Para buscar la desviación estándar que también es solicitada,
Lo hacemos a través de una fórmula que promedia la distancia al cuadrado con respecto a la media de cada dato. Y esto es más fácil para hacerlo, para que lo entendamos haciéndolo a través de gráficas. Y para la representación gráfica de cada variable, se tuvo en cuenta su naturaleza, lo que nos determina el gráfico adecuado. De esta forma, para una variable cualitativa es recomendable usar gráficos de barra o de sectores circulares. Y para variables cuantitativas o continuas se utiliza histograma y el polígono de frecuencias. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Francisco y en este caso voy a exponer el punto número 4, el caso práctico de la máquina de ensamble. Este ejercicio se centró en analizar el tiempo que tarda una máquina en completar un proceso de ensamble. Se tomaron 30 mediciones y el objetivo fue organizar y entender estos datos usando herramientas estadísticas básicas. Para comenzar, se construyó una tabla de frecuencias agrupadas utilizando la regla de Sturges, lo que permitió dividir los tiempos en intervalos claros. Se calcularon luego las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas, lo que facilitó la identificación de patrones en los datos. La variable analizada fue el tiempo de ensamble en minutos y se clasificó a esta como una variable continua. Esto significa que puede tomar valores en una escala que no está limitada a números enteros, incluyendo también decimales. Al ser una magnitud física, puede medirse con precisión y reflejar pequeñas variaciones en el proceso. El análisis terminó por mostrarnos que la mayoría de los valores, el 27%, se ubicaron entre los 24 y los 31 minutos, lo que indica un comportamiento estable y sin desviaciones extremas. Este tipo de análisis es fundamental para identificar eficiencia, consistencia o posibles fallas en procesos automatizados. Este caso nos mostró cómo la estadística nos permite ordenar, visualizar y entender las variables continuas de forma estructurada. Aunque se trató de un proceso técnico, la lógica aplicada es totalmente útil en psicología. Medir con precisión, reconocer patrones y tomar decisiones informadas, ya sea en contextos clínicos, educativos o de investigación. Y ya por último, queremos cerrar esta presentación destacando lo que este trabajo nos permitió comprender sobre el papel de la estadística en la psicología. A lo largo del desarrollo nos quedó claro que la estadística no es solo un conjunto de fórmulas o de gráficas, sino un puente entre lo humano y lo medible. Gracias a ella podemos observar con más claridad aspectos del comportamiento que de otro modo quedarían ocultos o serían interpretados con subjetividad. En nuestro primer caso, al analizar el rendimiento académico de estudiantes, aprendimos cómo medidas como la media, la mediana o la desviación estándar nos ayudan a ver patrones, identificar necesidades y anticipar posibles intervenciones. Más allá de los números, este ejercicio nos mostró cómo los datos reflejan realidades individuales que necesitan comprensión. En el segundo caso, con la máquina de ensamble, aplicamos ya un enfoque más técnico. Construimos tablas de frecuencias y analizamos una variable continua. Aunque se trataba de un proceso más bien mecánico, la experiencia nos ayudó a entender la importancia de organizar y representar los datos de forma precisa y clara, algo fundamental también en contextos clínicos o con las comunidades. Más allá de los ejercicios, comprendimos que la estadística es una herramienta que nos guía, no que reemplaza, no sustituye nuestra empatía, pero puede acompañarla. No reduce a las personas a números, pero sí nos permite tomar decisiones más informadas, justas y efectivas. Para concluir, en definitiva, la estadística se muestra como una aliada para mirar con profundidad sin perder esa sensibilidad. Nos ayuda a comprender mejor al ser humano, a evaluar sin prejuicios y a construir el conocimiento con una base sólida, aplicada y con una conciencia y ética.
Todo esto forma también parte del compromiso que tenemos nosotros como futuros psicólogos. Sin más que decir, me despido. Muchísimas gracias por ver la presentación y que tengan una buena noche.